Hola, 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 mi gente hermosa. QU Copyright alegró a tenerlos una vez SAQU, en nuestro rinconcito de YouTube. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy que emocionada porque hoy vamos a tocar un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a interesar, sobre todo si tú, lidiando con esos problemillas que a veces nos sacan de quicio. Hoy vamos a hablar de CEU superíndice 3 una familia, y en particular una persona llamada Demet, logró superíndice 3 hacer adiu superíndice 3S, a esos problemas que parecen imposibles de resolver. Vamos a descubrir juntos QU Copyright estrategias usaron, QU Copyright decisiones tomaron, y CEU superíndice 3 lograron fortalecerse como familia en el proceso. Asu que rense para inspirarse para tomar notas, y sobre todo, para aprender CEU superíndice 3 ustedes también copyright pueden decirle adiu superíndice 3S a esos problemas que les robando la paz. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por AQU, o si llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de consejos, historias inspiradoras y mucho no se lo pierdan. Vamos a crecer juntos esta hermosa comunidad. Y ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de superaciu superíndice 3N y aprendizaje. La verdad es que todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a problemas. Algunos son más menos o fáciles de solucionar, pero otros son como muros enormes que nos impiden avanzar. Y cuando esos problemas afectan a nuestra familia, la cosa se pone aún difícil. Imagúnense a la familia Gultekin. Una familia normal como cualquier otra con sus alegrías, sus tristezas, sus rutinas y sus problemas. El padre Murat era un hombre trabajador que se esforzaba al máximo para sacar adelante a su familia. Siempre ha sido un hombre de negocios, con una más menos fábrica de textiles que ha heredado de su padre. A pesar de las dificultades del mercado, Murat siempre ha logrado mantener a flote la empresa y asegurar el bienestar de su familia. Tenía un carácter fuerte y una gran determinación superíndice 3N, pero también copyright era un hombre sensible y cariu más menos oso con su esposa e hijos. La madre Ayaye era el corazo superíndice 3N del hogar, siempre pendiente de todos y tratando de mantener la armonía. Era una mujer dulce y amable con una gran paciencia y una enorme capacidad para amar. Ayaye se había dedicado por completo a su familia, criando a sus hijos y creando un hogar lido y acogedor. Era una excelente cocinera y siempre tenía una sonrisa para todos. Su mayor preocupación superíndice 3N era el bienestar de su familia, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerlos. Y luego estaba Demet, la hija mayor, una joven inteligente y llena de sueños más menos os. Demet siempre ha sido una estudiante brillante con una gran pasión superíndice 3N por el arte y el diseño más menos tenía un talento innato para el dibujo y la pintura, y su más menos aba con convertirse en una diseño más menos adora grúfica reconocida. Era una chica independiente y decidida, con una gran confianza en sí misma. Tenía un gran corazón superíndice 3N y siempre estaba dispuesta a ayudar a los Tenuan también copyright un hijo menor, Ali, un niu más menos o travieso pero cariu más menos oso. Ali era un niu más menos o lleno de energía y curiosidad. Le encantaba jugar al fútbol, explorar el bosque cercano a su casa y hacer bromas a sus padres. Era un niu más menos o muy querido por todos, con una sonrisa contagiosa y una gran facilidad para hacer amigos. A pesar de ser travieso, Ali era un niu más menos o muy sensible y siempre estaba dispuesto a consolar a su familia cuando estaban tristes. Todo parecía ir bien, hasta que empezaron a surgir los problemas con superíndice 3 micos. El negocio de Murat empezó superíndice 3 a ir mal, las deudas se acumularon, y la presión superíndice 3N se hizo insoportable. La competencia en el sector textil se ha vuelto cada vez más feroz, y la fábrica de Murat no pudo competir con los precios bajos de las grandes empresas. Además, la economía del país estaba en crisis, y los clientes de Murat empezaron a retrasarse en los pagos, lo que generó superíndice 3 una grave falta de liquidez en la empresa. Murat intentó superíndice 3 por todos los medios mantener a flote su negocio, pero la situación superíndice 3N se volvió cada vez más difícil.
Empezaron las discusiones en casa, el ambiente se tenso superíndice 3, y la felicidad que antes reinaba en la familia empezó superíndice 3 a desvanecerse. Murat llegaba a casa cada vez ese tarde y con el rostro preocupado. Ayaye intentaba animarlo, pero sabía que la situación superíndice 3N era grave. Las discusiones entre ellos se volvieron frecuentes, y el ambiente en casa se hizo cada vez ese tenso. Los más menosos notaban la tristeza de sus padres y se sentían impotentes al no poder hacer nada para ayudar. Demet, que siempre había sido una estudiante brillante, empezó superíndice 3 a perder el interu copyright S en los estudios. Se sentía impotente al ver a sus padres sufrir, y la tristeza la invadió a cada día S. La preocupación superíndice 3N por la situación superíndice 3N con un superíndice 3 mica de su familia la distraía de sus estudios, y sus notas empezaron a bajar. Demet se sentía culpable por no poder ayudar a sus padres, y la tristeza la invadió a cada día S dejó superíndice 3 de dibujar y pintar, y perdió superíndice 3 la ilusión superíndice 3N por sus sueños más menosos. Pero Demet era una chica fuerte, decidida y con una gran capacidad de resiliencia. No se iba a quedar de brazos cruzados viendo Ceu superíndice 3 su familia se hundía. Asu que decidió superíndice 3 tomar las riendas de la situación superíndice 3N y buscar soluciones. Una noche después copyright S de una fuerte discusión superíndice 3N entre sus padres, Demet se encerró superíndice 3 en su habitación superíndice 3N y empezó superíndice 3 a pensar en Ceu superíndice 3 mo pudo ayudar a su familia. Sabía que tenía que hacer algo, y no iba a rendirse hasta encontrar una solución superíndice 3N. Lo primero que hizo fue sentarse a hablar con sus padres. Les expresó superíndice 3 su preocupación superíndice 3N y les ofreció superíndice 3 su ayuda. Les dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para sacar a la familia adelante. Demet reunió superíndice 3 todo su valor y se acercó superíndice 3 a sus padres. Les habló superíndice 3 con sinceridad y les dijo que entiendo a la gravedad de la situación superíndice 3N, pero que no debían perder la esperanza. Les aseguró superíndice 3 que ella estará a su lado para apoyarlos y que juntos encontrarán una solución superíndice 3N. Esta conversación superíndice 3N fue clave. Abrió superíndice 3 un canal de comunicación superíndice 3N que antes estaba cerrado por el miedo y la desesperación superíndice 3N. Murat y Ayaye se dieron cuenta de que no estaban solos, de que tenían el apoyo incondicional de su hija. Juntos empezaron a buscar alternativas para solucionar sus problemas con un superíndice 3 micos. La conversación superíndice 3N con Demet fue un punto de inflexión superíndice 3N para la familia Gultekin. Murat y Ayaye se sintieron aliviados al saber que contaban con el apoyo de su hija, y juntos empezaron a buscar soluciones para sus problemas. Una de las primeras decisiones que tomaron fue recortar gastos. Analizaron detalladamente sus ingresos y sus gastos, y eliminaron todo aquello que no era estrictamente necesario. Dejaron de ir a restaurantes, redujeron el consumo de energía, y buscaron alternativas baratas para comprar comida. Cada pequeño más menos o ahorro sumaba, y les daba un respiro para poder hacer frente a las deudas. La familia Gultekin se propuso reducir sus gastos al máximo. Dejaron de comprar ropa nueva, cancelaron sus suscripciones a revistas y periú superíndice 3 dicos, y empezaron a cultivar sus propios alimentos en el jardín de su casa. Pero Demet no se conformó superíndice 3 con recortar gastos. Sabía que necesitaban generar ingresos adicionales. Asu que se puso a investigar qué copyright podía hacer para ayudar. Descubrió superíndice 3 que tenía talento para el diseño más menos gráfico, y empezó superíndice 3 a ofrecer sus servicios online. Al principio fue difícil, pero poco a poco fue consiguiendo clientes. Con cada proyecto que completaba, se sentía segura de su misma y capaz de ayudar a su familia. Demet pasaba horas frente a su ordenador, creando logotipos, diseño más menos ando plugins web y elaborando materiales publicitarios para sus clientes. Murat, por su parte, también copyright N se puso las pilas. Empezó superíndice 3 a buscar trabajos a tiempo parcial para complementar sus ingresos. Trabajó superíndice 3 como conductor, como repartidor, e incluso como vendedor ambulante. No le importaba hacer trabajos humildes, lo importante era llevar dinero a casa. Murat no se avergonzaba de trabajar en lo que fuera necesario para mantener a su familia. Sabía que era su responsabilidad como padre, y estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por sus hijos.
Ayaye también copyright N encontró superíndice 3 una forma de contribuir. Siempre ha sido una excelente cocinera, asu que empezó superíndice 3 a preparar comidas caseras para vender a sus vecinos y amigos. Sus platos eran deliciosos y asequibles, y pronto empezó superíndice 3 a tener una clientela fiel. Ayaye se levantaba temprano cada mau más menos ana para preparar sus deliciosos platos. Sus vecinos y amigos apreciaban su comida casera, y pronto se corrió superíndice 3 la voz por todo el barrio. La verdad es que esta familia se reinventó superíndice 3. Dejaron de lamentarse por su situación superíndice 3N y empezaron a buscar soluciones creativas. Se apoyaron mutuamente, se animaron, y nunca perdieron la esperanza. Demet fue un pilar fundamental en este proceso. Su actitud positiva, su determinación superíndice 3N y su capacidad de liderazgo fueron un ejemplo para toda la familia. La familia Gultekin demostró superíndice 3 una gran capacidad de adaptación superíndice 3N y resiliencia. En lugar de rendirse ante la adversidad, decidieron unirse y luchar juntos para superar sus problemas. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de frustración superíndice 3N, de cansancio, e incluso de desesperación superíndice 3N. Hubo días en los que sintieron que no podían moverse. Pero se recordaban a sí mismos por qué copyright estaban luchando, y encontraban la fuerza para seguir adelante. A pesar de los esfuerzos de la familia Gultekin, la situación superíndice 3N con superíndice 3 mica seguía siendo difícil. Hubo días en los que no tenían suficiente dinero para comprar comida, y tenían que pedir prestado a sus vecinos y amigos. Además de buscar soluciones con superíndice 3 micas, también copyright N se enfocaron en fortalecer sus lazos familiares. Dedicaban tiempo a estar juntos, a conversar, a jugar y a apoyarse mutuamente. Se daban cuenta de que la familia era lo más importante, y que juntos podían superar cualquier obstáculo. A pesar de las dificultades, la familia Gultekin nunca perdió superíndice 3 la esperanza. Se reunían cada noche para cenar juntos y compartir sus alegrías y preocupaciones. Se contaban historias, jugaban juegos de mesa y se abrazaban con fuerza. Empezaron a practicar actividades que les ayudaran a relajarse y a liberar el estrés copyright se salían a caminar por el parque, veían películas juntos, y jugaban juegos de mesa. También copyright N aprendieron tu copyright técnicas de relajación superíndice 3N y meditación superíndice 3N para controlar la ansiedad y el estrés copyright S. La familia Gultekin descubrió superíndice 3 que pasar tiempo juntos y relajarse les ayudaba a sobrellevar el estrés copyright S y la ansiedad. Empezaron a practicar yoga y meditación superíndice 3N, y descubrieron que estas tu copyright técnicas les ayudaban a calmar sus mentes y a sentirse tranquilos. Y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Los ingresos de la familia aumentaron, las deudas se redujeron, y la presión superíndice 3N disminuyó superíndice 3. El ambiente en casa volvió superíndice 3 a ser relajado y armonioso. Demet recuperó superíndice 3 el interu copyright S en los estudios y volvió superíndice 3 a ser una estudiante brillante. Gracias al esfuerzo y la dedicación superíndice 3N de todos, la familia Gultekin empezó superíndice 3 a ver la luz al final del túnel. Los ingresos de Demet como diseu más menos Adora Grufica aumentaron, Murat encontró superíndice 3 un trabajo estable como conductor, y la comida de Ayaye se hizo cada vez más popular. La familia Gultekin ha superado su crisis. Han aprendido a trabajar en equipo, a ser resilientes, y a valorar lo que realmente importa en la vida. Demet demostró superíndice 3 ser una joven valiente y capaz, que no se rindió superíndice 3 ante la adversidad y que luchó superíndice 3 por su familia hasta el final. La familia Gultekin aprendió superíndice 3 una valiosa lección superíndice 3N, que juntos podían superar cualquier obstáculo. Demostraron que el amor, la comunicación superíndice 3N y el trabajo en equipo son las claves para construir una familia fuerte y feliz. Esta historia nos enseña más menos a que no importa N difícil sea la situación superíndice 3N, siempre hay una salida. Nos enseña más menos a que la familia es el mejor apoyo que podemos tener, y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. Nos enseña más menos a que la actitud positiva, la determinación superíndice 3N y la creatividad son claves para encontrar soluciones a nuestros problemas. Y sobre todo, nos enseña más menos a que nunca debemos perder la esperanza. La historia de la familia Gultekin es un ejemplo de superación superíndice 3N, resiliencia y amor familiar.
Nos demuestra que con esfuerzo y dedicación superíndice 3N, es posible superar cualquier adversidad y construir una vida feliz y plena. La familia Gultekin, con la ayuda de Demet, logró superíndice 3 decir radio superíndice 3S a sus problemas. No fue fácil, pero lo lograron. Y ustedes también copyright N pueden hacerlo. Recuerden que tienen la fuerza, la capacidad y el potencial para superar cualquier adversidad. Solo tienen que creer en ustedes mismos, buscar soluciones creativas y rodearse de personas que los apoyen y los animen. Asu que ya saben, la superíndice 3 vez que se enfrenten a un problema, recuerden la historia de Demet y la familia Gultekin. Recuerden que no estuvieron solos, que tienen la capacidad de superar cualquier obstáculo y que la felicidad está al alcance de sus manos. No se rindan. Y ahora, para recapitular un poquito lo que hemos visto hoy, recordemos que la clave para decirle adiós superíndice 3S a los problemas, especialmente cuando afectan a nuestra familia, es tú en la comunicación superíndice 3N abierta, el trabajo en equipo, la creatividad para buscar soluciones, la resiliencia para no rendirse ante la adversidad, y sobre todo, el amor y el apoyo mutuo. Demet y su familia nos demostraron que con estos ingredientes, cualquier cosa es posible. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que esta historia les haya inspirado y les haya dado ideas para enfrentar sus propios problemas. Recuerden que estoy aquí para apoyarlos y para compartir con ustedes mis conocimientos y experiencias. Me encantaría saber qué copyright les pareció superíndice 3 este vídeo. ¿Les gustó superíndice 3 la historia de Demet y su familia? ¿Qué copyright estrategias les han funcionado a ustedes para superar los problemas? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Du copyright genme sus opiniones en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su feedback es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favorcito. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like. Un simple me gusta me ayuda un montón superíndice 3N a saber que estoy haciendo un buen trabajo y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Nunca saben a qué copyright N podrá inspirar o ayudar esta historia. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de alegría y bendiciones. Hasta la superíndice 3 Sima.